Queridos estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 1. Mi nombre es Fernando Casado y soy el profesor autor de esta asignatura. Trataré ahora de hacerles una guía general por las distintas unidades, por las 4 unidades que esta asignatura tiene. Tengamos en cuenta que esta asignatura a su vez está dividida en 2 grandes partes diferenciadas. Una primera parte que es los derechos humanos y en una segunda parte que hablaremos del derecho internacional público. Por lo tanto, nos vamos a centrar ahora en una primera unidad que lleva por título Fundamentación, concepto y características de los derechos humanos. Es el tema o la unidad que tiene una mayor amplitud, es la más larga de las unidades, y lo que queremos es abordar en términos generales cuál es dicha fundamentación o el arraigo de los derechos humanos. Tengan también en cuenta que esta disciplina es de grandísima importancia, tanto los derechos humanos, porque de alguna manera los derechos humanos son un eje transversal a todas las disciplinas del derecho, es decir, el respeto a los derechos humanos es de alguna manera la inspiración del resto de los ordenamientos y sistemas jurídicos, y también hay una íntima relación entre los derechos humanos y el derecho internacional público, en el sentido de que posteriormente hay una retroalimentación o una influencia del derecho internacional también en los derechos nacionales. Tengamos en cuenta que todos los estados, incluido el Ecuador, tiene una serie de compromisos de carácter internacional cuando ratifica instrumentos de protección de los derechos humanos. Este tema también vamos a abordarlo en nuestra asignatura. Pero sin más preámbulos, sí que me gustaría hablar ya de esta primera unidad que, como les decía, tiene como título Fundamentación, concepto y características de los derechos humanos. Tener en cuenta también que como resultado del aprendizaje lo que se persigue en esta primera unidad es desarrollar en el estudiante la capacidad, por un lado, de entendimiento del significado de los derechos humanos como disciplina y por otro, su utilización como herramienta de transformación de la sociedad en pro de la justicia. Tengamos en cuenta que siempre la inspiración de los derechos humanos va a ser la justicia como uno de los principios inspiradores y también una de las bases en las que el Estado ecuatoriano, en el Estado de derechos y justicia, se inspira. Nuestro primer subtema de la asignatura tiene que ver con, el primer tema, perdón, tiene que ver con la conformación de los derechos humanos en términos generales, y a su vez tiene 3 subtemas distintos. Por un lado, los antecedentes históricos de los derechos humanos. Posteriormente veremos en el segundo subtema la conceptualización de los derechos humanos y finalmente la conceptualización y característica de los derechos humanos. Tenemos que tener en cuenta entonces, en primer lugar, dónde arrancan o de dónde provienen los derechos humanos. Tengamos en cuenta que en realidad, tal y como se entienden hoy en día, los derechos humanos son una conceptualización moderna, son fruto de las revoluciones liberales que iniciaron su andadura con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, o la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia en 1776 como parte de la independencia de los Estados Unidos. Posteriormente vendrían otros muchísimos tratados o constituciones que darían lugar a la conceptualización moderna de los derechos humanos. Pero ¿por qué son estos los únicos o los primeros documentos en materia de derechos humanos y no lo son otros documentos que podrían estar también permeados por derechos humanos, como por ejemplo las leyes de Moisés? Si hablamos desde el punto de vista del contexto cristiano o del Viejo Testamento, que sería un libro sagrado para las 3 religiones monoteístas principales: el judaísmo, el islam y el cristianismo. ¿Por qué las leyes de Moisés, al decir no matarás, no se estaría también de alguna manera amparando o contemplando el derecho a la vida? Pues bueno, hay una característica fundamental que hace que sean los documentos anteriores que les he mencionado y no otros documentos que fueron precursores de derechos, como por ejemplo la Carta de Juan Sin Tierra, el Bill of Rights o muchos otros documentos que de alguna manera han definido el hecho de que los consideremos como derechos humanos a partir de aquel momento.
La diferencia entre a lo mejor la Declaración de los Derechos Humanos, perdón, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y las tablas de Moisés serían precisamente el destinatario de este derecho o de estas prerrogativas que surgen en estos documentos. Es decir, mientras que las tablas de la ley de Moisés son únicamente destinadas al pueblo de Israel, cuando se elabora la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa en 1789, no va dirigido únicamente a los franceses, sino que realmente este documento va dirigido a toda la humanidad. Entonces, la universalidad es el componente esencial que hace que estos documentos que amparan derechos humanos sean considerados como mecanismos de protección y como documentos modernos de derechos humanos a diferencia de documentos anteriores que también habían contemplado derechos humanos, pero que no se conceptualizan como hoy en día los entendemos, porque no puede haber restricciones en cuanto al destinatario de ese derecho humano, que es obviamente la persona humana la que de alguna manera es el destinatario final. Pero como les decía, no es que de repente cristalizaran estos derechos en estas revoluciones, hay una andadura previa, ¿no? Y son muchas las escuelas que empiezan a hablar de la importancia de derechos humanos, como es por ejemplo los siglos XVI y XVII teólogos de la escuela española que iniciaron también discusiones de este tipo cuando se produjo la conquista de América. Por ejemplo, hay una diatriba muy interesante entre dos grandes filósofos de la época, como podrían ser Sepúlveda y de las Casas. Imagínense qué situación en la cual, por ejemplo, Sepúlveda durante la conquista española discutía la existencia de si los indígenas encontrados en América tenían o no tenían alma, y por lo tanto al no tener alma no podían ser considerados como personas, sino que serían considerados como cosas, en el derecho civil romano res, ¿no? Que sería el significado de cosa, y que por lo tanto la conquista se podría hacer de una forma distinta a si los sujetos encontrados fueran personas. Entonces, bueno, son discusiones doctrinarias que tienen una grandísima historia. Pero una vez que nos posicionamos, como decíamos anteriormente, en la Revolución Francesa, posteriormente vienen otros procesos también en los cuales van surgiendo otros derechos humanos de forma o con características distintas, ¿no? Entonces también son hitos muy importantes a lo largo de la historia, la revolución de la Unión Soviética, que se da en 1917, o textos que van surgiendo en América, como por ejemplo la Constitución de México de 1917, que empiezan a reconocer o empiezan a ampliar el catálogo de los derechos. Posteriormente hay otro momento también histórico fundamental, que es la internacionalización de los derechos humanos, que se da a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque si antes hablábamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, allí en realidad ¿quién elaboró ese documento? Pues ese documento lo elaboraron los franceses, aunque en principio tuviera como destinatario a la humanidad, ¿no? Se universaliza y ahí es donde surge el concepto moderno de derechos humanos. Pero realmente no había habido una comunidad de naciones o estados que se hubieran puesto de manera conjunta a negociar, a pensar, a elaborar ese documento, sino que fue simplemente la Asamblea Constituyente Francesa. Sin embargo, en 1948, con el nacimiento de las Naciones Unidas, que había nacido producto de la Segunda Guerra Mundial en 1945, allí sí empiezan ya a darse esas discusiones entre distintas naciones a la hora de la configuración de lo que van a ser los derechos humanos. Y es ahí que surge de alguna manera esa internacionalización, y por eso el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental en la protección, en el amparo, en la conceptualización de los derechos humanos, que nosotros tendremos muy en cuenta, porque además, como diríamos posteriormente, en esa declaración hay un conjunto de derechos en donde no hay una separación entre derechos civiles y derechos de carácter social o económico, sino que en los 30 artículos de este documento aparecen derechos de muy diversa índole que para ustedes en su estudio van a ser fundamentales. Bien,
Tenemos también que tener en cuenta que de alguna manera estos derechos no han sido gratuitos, es decir, la inclusión de derechos humanos en estos documentos y la elaboración y evolución de estos documentos a lo largo de la historia se ha hecho con mucha lucha, con mucho sacrificio, por el reconocimiento y posteriormente con la garantía de estos derechos humanos. Esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta en todo momento cuando vayamos a estudiar esta disciplina. Y que al mismo tiempo no hay que tener una visión de carácter sesgado de alguna manera dogmático sobre los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que pese a que los derechos humanos son reivindicaciones universales para toda la comunidad humana, al mismo tiempo, debido a las distintas culturas, distintas características de esas comunidades humanas, dependiendo del lugar geográfico en el que se encuentran, tenemos que tener también siempre el relativismo cultural a la hora de hablar y presentar los derechos humanos al resto de la comunidad. También hay que tener en cuenta cuáles son, y ahí ya nos estamos metiendo en el tercer subtema, cuáles son las características de estos derechos humanos, ¿no? Porque por un lado tenemos que son universales, pero por otro lado también hay que tener una especie de compensación o sopesar lo que los derechos humanos significan con ese relativismo cultural para no imponer una visión del mundo al resto de la comunidad humana con la que convivimos, ¿no? Sobre todo en estos momentos de mundo globalizado en el que hoy en día nos encontramos y en el que hoy en día vivimos. Por este motivo, algo que hay que tener muy en cuenta también a la hora de establecer cuáles son los distintos derechos humanos es la indivisibilidad. ¿Y a qué nos referimos con la indivisibilidad? Que es un componente fundamental que ustedes tienen que tener siempre totalmente claro cuando hablemos de derechos humanos. La indivisibilidad quiere decir que todos los derechos humanos tienen que ser respetados, protegidos y garantizados a la comunidad humana. Es decir, que no se puede, por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a respetar la libertad de expresión, asociación y libertad religiosa o de culto de una población determinada, pero sin embargo no vamos a prestar la atención a otros derechos, como por ejemplo los derechos de carácter social, como la educación, la alimentación o la salud. Y eso lo vamos a ir a respetar. No. Los derechos humanos en cierta medida son un todo e independientemente de sus características van a tener que ser de alguna manera todos respetados por las autoridades públicas, por los entes privados y ser materializados. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, al hablar de derechos humanos tenemos un gran elenco de estos derechos, como son los derechos de carácter civil y político y los derechos de carácter social o cultural, todos deben de ser respetados. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Y eso es un poco lo que yo también les contaba anteriormente en torno a la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese documento tiene en su seno tanto derechos de carácter civil y político como de carácter económico. Nosotros vamos a encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos el derecho a la libertad de expresión, el derecho al sufragio, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de culto, pero también vamos a encontrar derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud o el derecho a la educación. Lo que ocurrió después a nivel internacional, cuando hablamos de un poco de lo que ocurrió en la elaboración de documentos de carácter de convenios obligatorios, ya veremos después en temas posteriores la diferencia entre la costumbre y el tratado, entre los principios y en materia de derecho internacional público. Lo que ocurrió fue que posteriormente esa Declaración Universal, que es un documento de soft law o es una mera declaración, posteriormente se tradujo en dos tratados internacionales, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos tres documentos, la Declaración Universal y los dos pactos, juntos constituyen el núcleo duro de lo que consideraríamos el derecho internacional público en materia de protección de los derechos humanos. Entonces, pero fíjense que ya lo que ocurrió fue que en vez de hacer primero una declaración y simplemente después un pacto que englobara todos los derechos humanos por igual, de manera indivisible, como les decía que era la característica fundamental de los derechos humanos, estos dos pactos de alguna manera generan un cisma o dividen los derechos en, por un lado, civiles y políticos
y por otro lado en derechos de carácter económico, social y cultural. Posteriormente, una gran cantidad de documentos internacionales como la Declaración de Viena de 1993 establecen que la principal característica es la interrelación y la indivisibilidad de los derechos humanos y que por lo tanto no se les puede dar una importancia a unos sobre otros. Aunque en la práctica hay que aclarar que los derechos de carácter civil y político han tenido una mayor preeminencia y protección que los de derechos de carácter social, cultural y económico. Es más, de alguna manera vemos que en el tratamiento y protección de estos derechos hay un sesgo ideológico a priorístico anterior a las propias concepciones de los derechos humanos. De alguna manera, los derechos civiles y políticos han sido más protegidos en los sistemas así llamados capitalistas, liberales o de libre mercado económico. Mientras que, de alguna manera, estos países con esta orientación han dejado en un segundo plano los derechos de carácter económico, social y cultural, como serían el derecho a la educación, a la salud o a la alimentación. Lo contrario pasa en los países que son de alguna manera de corte socialista, en los cuales de alguna manera lo que ha sido preeminente, prioritario para esos estados ha sido la aplicación de los estados de los derechos de carácter económico y cultural y social, como la educación, la salud o la alimentación o la vivienda, pero sin embargo han dejado en un segundo plano las libertades, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación o las libertades democráticas, como podría ser también el derecho al sufragio o el derecho a votar en elecciones periódicas libres y plurales. De alguna manera eso ha sido la división que ha ocurrido en el mundo precisamente desde la creación de las Naciones Unidas en 1945 y con el surgimiento de ese proceso que dura hasta la caída del muro de Berlín en 1992, que sería la llamada Guerra Fría. Entonces esto hay que tenerlo también muy en cuenta porque los derechos humanos de alguna manera están permeados por la ideología. De todas formas, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando abordemos el estudio de los derechos humanos es que tenemos que considerarlos también como de alguna manera como derivación de esa indivisibilidad bajo la cual debemos de siempre estudiar, mirar, analizar a los derechos humanos. Tenemos que tener también muy en cuenta que los derechos humanos son todos justiciables, es decir, deben de ser o tenemos los ciudadanos la capacidad de reivindicar ante los organismos jurisdiccionales los derechos humanos. ¿A qué me refiero? A que una persona puede llegar ante un tribunal, y eso sí ocurre bajo la Constitución ecuatoriana de manera expresa, entonces podemos llegar a un tribunal tanto con nuestro derecho a libertad de expresión como el derecho a nuestra vivienda si ha sido violado o nosotros consideramos violentado y vulnerado dicho derecho. Igualmente, hay que tener en cuenta que los derechos tienen un carácter progresivo, es decir, derechos como por ejemplo la vivienda digna. Si partimos de una situación, por ejemplo en el Ecuador, en el que varios miles o cientos de miles o incluso millones de personas no tienen una vivienda digna, claro, el Estado no puede por arte de magia simplemente generar ese déficit de todas las viviendas no dignas en el Ecuador, pero entonces tiene que haber políticas públicas que en principio tengan muy presente que estos derechos son progresivos y que hay que hacer el máximo de nuestras capacidades para cumplimentar con ese derecho. Sin embargo, lo que hemos visto también muchas veces es que las políticas públicas o no son progresivas, es decir, no avanzan hacia la garantía total y plena de un derecho determinado, o incluso en algunos casos, dependiendo de las condiciones, son de carácter regresivo, es decir, que en vez de avanzar hacia el cumplimiento total de ese derecho, lo que se hacen es tomar decisiones que van a desmantelar o a empobrecer o a dejar en una situación de indefensión a la ciudadanía. Y eso es sí un gravísimo problema. Igualmente los derechos humanos lo que también hacen bajo esa indivisibilidad y bajo ese proyecto de progresividad de los derechos humanos es imponer a los estados una serie de obligaciones positivas. Es decir, los estados están obligados a llevar a cabo acciones que puedan cumplimentar con la progresividad paulatina de ese derecho
y, por supuesto, con la indivisibilidad. Dicho esto, nosotros vamos ahora a tratar de identificar y de analizar en cierta medida en nuestro segundo tema, ya pasaríamos al segundo tema de esta primera unidad referida a la conceptualización y caracterización de los derechos humanos. Ahora lo que nos gustaría es hablar de cada uno de aquellos grupos de derechos que hemos contemplado, ¿no? Remontándonos de nuevo, hablando de nuevo de la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que serían los primeros textos modernos, como decíamos, en materia de amparo y de reconocimiento de los derechos humanos. Allí nos encontramos en primer lugar un grupo de derechos que son los llamados derechos civiles y políticos. Estos derechos, que son fruto de las primeras revoluciones liberales que dan lugar a textos modernos de derechos humanos, tienen unas características muy determinadas. Lo primero es que esos derechos de carácter civil y político se habían conceptualizado en base a lo que era el antiguo régimen, ¿no? Previo a esas revoluciones liberales y previo a lo que va a ser el nacimiento incipiente de los sistemas democráticos. Lo que existían eran, en América Latina, los sistemas coloniales o sistemas también de carácter monárquico absoluto. Es decir, el rey de España era también el rey de las colonias en América Latina, motivo por el que había un sistema obviamente no democrático, totalitario, absolutista. Y estas primeras revoluciones y catálogos de derechos humanos lo que vienen es a reconocer una serie de derechos en contraposición con lo que habían sido aquellos regímenes absolutos, aquellos regímenes no democráticos. Por eso, de alguna manera, lo que estos nuevos catálogos de derechos humanos persiguen es lo que se llaman libertades de carácter negativas, porque lo que aspiran es a la no intervención del Estado. Para ellos, lo más importante es precisamente eso, la no intervención del Estado en los asuntos de las personas, de los individuos, y de esa manera que surja el derecho. ¿Cómo lo podemos ver esto? Es con un claro ejemplo, como podría ser, imaginemos ahora el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuándo se viola el derecho a la libertad de expresión? Pues la libertad de expresión se viola cuando se produce la censura, es decir, cuando hay una intervención de un ente que te impide el ejercicio de la libertad que tienes. Entonces, tú tienes esa libertad, ejerces esa libertad, y si alguien interviene sobre ella es cuando se produce la violación. Entonces, de alguna manera, estas serían las características de este primer catálogo de derechos, que se basan en lo que podríamos denominar en términos generales como las libertades, ¿no? Y entre sus características nos encontramos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho de pensamiento, de conciencia. Como vemos, todos esos derechos se ejercen cuando se nos permite su ejercicio, cuando no hay un ente que o nos impida ser musulmanes, o que sería, por ejemplo, la violación a la libertad de culto, o se nos impida que nos reunamos con otras personas, es decir, la libertad de asociación, o, como les decía anteriormente, cuando alguien nos censura. Como parte de este grupo de derechos también encontramos, por ejemplo, las libertades o los derechos procesales, que sería el derecho a un debido proceso, el derecho a tener una apelación, el derecho a que las condiciones también en las cárceles sean dignas, el derecho a que tengamos un juez natural. Es decir, hay una serie de derechos que están relacionados con los derechos procesales. Bueno, esos derechos también tienen unas características muy particulares, porque otra de las máximas de los derechos civiles y políticos era que son baratos en el sentido de que no son costosos, porque su ejercicio no implica una acción positiva del Estado, como les comentaba antes. Sin embargo, como los derechos procesales, esta norma se rompería, porque obviamente para tener un sistema judicial sólido, robusto, pues hacen falta jueces, que los paga el Estado, hacen falta fiscales, que los paga el Estado, hacen falta cárceles, que las paga el Estado, hacen falta cuerpos de seguridad para mantener el orden, que los paga el Estado. Entonces, bueno, eso no sería una máxima o una regla en el caso de los derechos de carácter procesal, pero que habría que tener en cuenta.
Posteriormente también vendrán los derechos llamados de igualdad, que surgen como parte de las reivindicaciones obreras en las revoluciones que vienen posterior a las revoluciones liberales, que serían, por ejemplo, fruto de revoluciones como la Revolución Soviética. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió principalmente fue que después de las revoluciones de carácter liberal, aunque se reconocen una serie de derechos, como les decía, de carácter civil y político, recordemos también, con un sufragio censitario, es decir, no fueron como hoy entendemos las elecciones de la noche a la mañana, sino que al principio solamente quienes tenían patrimonio podían votar, las mujeres no podían votar. Recuerden que las mujeres no votan hasta el siglo XX en todo el mundo y posteriormente van incorporándose al sistema democrático. Entonces al principio hablamos de un sistema democrático censitario, ¿no? Después se universaliza el acceso al voto. Pero aún así había una serie de derechos, fruto también de la revolución industrial, que no se estaban cumpliendo. Las condiciones laborales a las que se sometían a los trabajadores eran denigrantes, durísimas, niños trabajando, jornadas de 16 horas, un auténtico desastre, salarios de pena, no había vacaciones. Y ahí es donde surge también el socialismo como ideología y junto a ella, aparejada, los derechos de carácter social y las reivindicaciones de carácter social de los derechos humanos. Esto tuvo como consecuencia que en documentos, como les digo, el que antes mencionábamos, como la Constitución de México de 1917 y otros documentos que vendrán posteriormente, como son también la Constitución de la Unión Soviética, la Constitución de la República Española de 1931, se van incorporando un nuevo tipo de derechos, que serían los derechos de carácter social, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna. Y estos derechos tienen unas características distintas a las que habíamos visto antes con los derechos civiles y políticos. Primero porque ya no son derechos solamente de carácter individual, también son derechos de carácter colectivo, ¿no? Tiene que tener el derecho de educación toda la comunidad. Pero aparte, también implican una serie de acciones positivas por parte del Estado. Porque, ¿qué tiene que ocurrir para que haya salud? Pues que haya hospitales públicos. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya educación? Pues que haya escuelas y universidades públicas como la UTM. Porque si no tuvieran ustedes la posibilidad de estudiar en la UTM, ¿qué irían? ¿A una universidad privada? ¿Quién tendría la capacidad de ir a esa universidad privada en donde a lo mejor tiene que pagar $2.000 al semestre? Pues solamente las personas que tienen los recursos suficientes. Entonces el Estado, para poder de alguna manera dar oportunidades a toda la población, para poder dar la posibilidad de una igualdad material entre todas las personas, necesita de implementar políticas de carácter positivo para la aplicación de estos derechos. Y estos derechos son caros, aunque ya vimos que en los derechos procesales había, en relación a los derechos civiles y políticos, pues una contradicción en este tema, no hay que verlo tampoco de una manera absoluta, pero tenemos por un lado que son caros porque implican que haya un Estado interventor en la economía, ¿no? Para construir hospitales, para construir viviendas, para construir universidades, y al mismo tiempo pues implican también una acción de carácter positiva del Estado. Entonces ya no son, como antes hablábamos, de libertades negativas, sino que en este caso serían de carácter positivo. Y buscan la igualdad material, ¿no? Antes era la igualdad formal con los derechos civiles y políticos, en el sentido de que todos somos iguales ante la ley. Pero claro, en la práctica unos son más iguales que otros, por decirlo de alguna manera, porque tienen más oportunidades que otros, que son las personas que tienen muchos recursos. Para equilibrar entre las personas con muchos recursos y con pocos recursos es que surgen estos derechos de corte social, porque de alguna manera lo que el Estado va a hacer es una igualdad ahora no solamente formal, sino material. Es muy importante también la distinción entre igualdad formal e igualdad material, y también ver que este tipo de derechos de carácter social lo que buscan es intentar una igualdad de oportunidades de toda la población independientemente de sus recursos. Y bueno, ya habríamos introducido en lo que hemos llamado como segundo subtema del segundo tema, ¿no? Los derechos de carácter económico, social y cultural, que tenemos también que tener en cuenta que a veces hay una división generacional de los derechos. Se llama a los derechos iniciales como derechos de primera generación, los civiles y políticos. Los derechos de carácter social se les denomina como derechos de segunda generación, que a veces esta es una clasificación también superada porque pareciera que implica que los de primera generación son más importantes que los de segunda generación, y no es así. Como hemos visto en la indivisibilidad,
todos los derechos deben de ser respetados de manera igual. Por último, me gustaría abordar brevemente el tercer subtema. Ustedes van a poder estudiar con muchísima más profundidad cada uno de estos temas. Yo simplemente estoy haciendo un mapeo general que espero que les sirva y les haya sido o les esté siendo bastante esclarecedor a la hora de establecer los temas principales que vamos a abordar en la clase. Pero en el tercer subtema del tema 2 estaríamos estudiando los derechos de solidaridad, que son los también llamados derechos de tercera generación, que surgen en el proceso de descolonización de las colonias de África. Recordemos que a principios del siglo XIX se descoloniza toda América Latina, bueno, menos el Caribe, y después, posteriormente, será en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX cuando se produce la descolonización de África. Producto toda esta descolonización es que se establecen esos derechos de solidaridad. Y estos derechos de solidaridad son interesantes porque tienen unas características de nuevo distintos a los que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, entre ellos tenemos el derecho son de titularidad colectiva, como el derecho al medio ambiente, o como el derecho a la paz, o como el derecho al desarrollo. Es decir, son derechos que necesitan, además, no solamente de una acción positiva, como veíamos por parte de los derechos de segunda generación, los derechos sociales, que tenía que intervenir el Estado. En este caso, son responsabilidad de la comunidad internacional. La paz no depende solamente de un Estado, la paz depende de que todos los Estados o la comunidad internacional actúe de manera colaborativa entre sí para poder preservar algo tan importante como la paz. O el derecho al medio ambiente, el hecho de que se queme la Amazonía ecuatoriana no es un problema solamente de Ecuador, es un problema de la comunidad internacional, porque la afectación excesiva al medio ambiente probablemente produzca un calentamiento global que probablemente acabe con la vida humana, y no va a acabar solamente con la vida humana en el Ecuador, va a acabar con la vida humana en el planeta. O el derecho al desarrollo igualmente requiere del trabajo conjunto de la comunidad internacional para que se dé. Entonces, de esta manera, estos derechos requieren de esfuerzos a escala planetaria para su garantía y no son gratuitos tampoco, sino que son muy onerosos para quienes lo quieran asumir, que en este caso sería la comunidad internacional. Bueno, con esto daríamos por terminada la unidad 1, que hemos dividido también en dos temas. Uno, primero, relacionado con las características principales, y un segundo tema más relacionado con la tipología de los derechos humanos, que hemos visto que eran civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y derechos de solidaridad. Y con eso daríamos por concluido este mapeo general, que espero les haya servido de mucha utilidad. Tienen también las guías para ver cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, los compendios para ver en cada uno de los subtemas una muy importante bibliografía que tienen, por supuesto, que consultar, que leer, que estudiar, que reflexionar sobre ella, y después también les he dejado las presentaciones. Y por supuesto siempre cuenten con el apoyo de sus profesores tutores que estarán a su lado para seguir profundizando en cada uno de estos temas con cada una de los subtemas en los cuales habrá también conferencias de carácter asincrónico. Muchísimas gracias y volvemos a vernos entonces para la unidad 2.